Los bravucones de la escuela se burlaron de mi hijo autista, mi venganza. Fue legendaria. El día que lo vi llorar en silencio, nunca voy a olvidar ese instante. Eran las 3:15 de la tarde. Yo estaba estacionado frente a la escuela, esperando a mi hijo, como todos los días. Samuel salió con la cabeza baja, los hombros encogidos y la mirada clavada en el suelo. Su mochila parecía más pesada que nunca, aunque yo sabía que lo que realmente lo aplastaba eran las palabras. «¿Qué pasó, hijo?», le pregunté, intentando sonar tranquilo. Él no respondió. Solo subió al auto, cerró la puerta y, mientras miraba por la ventana, vi cómo las lágrimas empezaban a correr por su mejilla. Yo lo conocía demasiado bien. Samuel era un niño autista, sensible, con una mente brillante y un corazón inmenso. Para él, hablar de lo que sentía era tan difícil como subir una montaña descalzo. Pero ese día no necesitó palabras. Lo que había en sus ojos era dolor. Lo supe después, por boca de otro padre. Un grupo de chicos había estado burlándose de él en el recreo. Lo imitaban, repetían su manera de hablar, lo empujaban, le escondían sus cosas. Para ellos era divertido. Para mi hijo era una tortura. Esa tarde lo encontré en su cuarto, dibujando círculos una y otra vez, como hacía cuando algo lo abrumaba. Me arrodillé a su lado y le prometí algo. «Samuel, te juro que nadie volverá a hacerte sentir menos». No sabía todavía cómo, pero dentro de mí se encendió una furia tranquila, una determinación imparable. Mi hijo no sería una víctima. Si esos niños, si esa escuela, si incluso esos padres necesitaban una lección, yo se las daría. Y sería una lección que jamás olvidarían. El silencio de las autoridades. Al día siguiente, con la rabia todavía quemándome por dentro, fui directo a la dirección de la escuela. Samuel estaba en clases y yo, sentado frente al escritorio de la directora, le relaté todo lo que había pasado. Las burlas, los empujones, las imitaciones crueles. Ella me escuchaba con gesto serio, pero en sus ojos había algo que no me gustaba: indiferencia. «Señor Martínez», me dijo finalmente juntando las manos sobre el escritorio, «los niños pueden ser crueles, pero son cosas de la edad. No lo tomé tan a pecho». Sentí que me hervía la sangre. ¿Cosas de la edad? Que se burlen de un niño autista es cosa de la edad. Mi hijo tiene derecho a estar aquí sin ser humillado. Ella se encogió de hombros. «Haremos lo posible por hablar con los chicos, pero recuerde que Samuel es diferente y a veces eso despierta reacciones en los demás». Ahí lo entendí. No harían nada. Para ellos, Samuel no era una víctima. Era un problema que había que aguantar. Salí de la oficina con un nudo en la garganta. Afuera, en el pasillo, vi a los mismos chicos que lo molestaban. Se reían, dándose empujones, como si el mundo les perteneciera. Uno de ellos me miró y sonrió con burla, como si supiera que los adultos estaban de su lado. Esa noche, mientras cenábamos, Samuel apenas probó bocado. Su silencio me desgarraba. Yo lo observaba y en mi mente se empezaba a tejer un plan. Si la escuela no iba a protegerlo, lo haría yo. Si esos niños no entendían lo que significaba la empatía, se los enseñaría de una manera que jamás olvidarían. Esa fue la noche en que decidí: mi venganza iba a ser legendaria. El plan que se forjó en silencio. La rabia me recorría como un fuego lento, pero también sentí claridad de quien ha decidido no actuar impulsivamente. No quería que mi venganza fuera un simple golpe. Eso habría dejado cicatrices en mi hijo que durarían más que las burlas. Quería algo que enseñara, que transformara, que dejara memoria y conciencia en todos los implicados, a los chicos que se burlaban, a sus familias y a la institución que miraba hacia otro lado.
Esa misma noche puse en un cuaderno viejo las reglas de mi plan. No habría violencia ni humillaciones públicas gratuitas. La venganza que planeé estaba hecha de verdad, pruebas y consecuencias sociales. Así lo enumeré, palabra por palabra. Documentar y exponer, reunir evidencia de las agresiones y de la inacción de la escuela. Fotos, audios, testimonios, fechas, nombres, nada de improvisación. Crear aliados, no pelear solo. Buscar apoyo entre otros padres, maestros conscientes, psicólogos infantiles y, si era necesario, autoridades educativas de mayor nivel. Educar públicamente, generar una campaña de sensibilización sobre el autismo y el respeto en la escuela para que la lección fuese colectiva y no solo punitiva. Responsabilidad con consecuencias, lograr que los bravucones y sus familias asumieran la responsabilidad mediante medidas que implicaran restauración, disculpas públicas, trabajo comunitario, terapias obligatorias y compromiso de la escuela con protocolos reales de inclusión. Proteger a Samuel mientras el proceso avanzaba, garantizar que mi hijo tuviera un entorno seguro, que su autoestima se reconstruyera con terapia y pequeñas victorias cotidianas. Reunir pruebas. El primer paso fue simple y paciente. Observar. Empecé a recoger lo que antes no había visto. Me planté en lugares estratégicos, entradas, recreos, pasillos. Llevé mi teléfono, sí, pero como testigo, no como sentencia. Grabé conversaciones respetando la legalidad. Fotografié marcas en la mochila. Recogí mensajes de texto que los padres enviaban y hablé en confianza con otros niños que, por miedo o comodidad, no habían contado lo que sabían. Uno por uno, los testimonios se fueron hilando hasta formar una madeja incontestable. Descubrí cosas que dolieron. Había una pandilla informal, un grupo de 3 o 4 que no actuaba solo por maldad espontánea, sino que imitaba patrones que vivían en casa. Burla, minimización del que es distinto, castigo social como diversión. Vi a un padre que celebró con sonrisa la humillación o lo minimizó, a una madre que negó lo obvio. Y vi también a un par de maestros que preferían la calma aparente a la justicia real. Buscar aliados. No podía ir solo ante la dirección otra vez. La experiencia me había demostrado que la administración se lavaría las manos. Llamé a una psicóloga amiga de la universidad, la doctora Elena, que trabajaba con niños con necesidades especiales. Le conté sin adornos. Ella no solo se ofreció a evaluar a Samuel, sino que aceptó acompañarme ante la escuela como experta. Su voz profesional sería una palanca que pesarían. También hablé con algunos padres con los que había tenido buena relación. A mi sorpresa, varios admitieron haber sospechado de algo y no haber actuado por temor a conflictos. Les propuse que no fuéramos unos cuantos. Propuse formar un frente de padres que reclamara protocolos. Lo expliqué sin dramatismo. No se trataba de destruir a nadie, sino de proteger a nuestros hijos y de educar al centro. La conversación con Samuel. No hice nada a sus espaldas. Samuel necesitaba saber que había un plan que lo respetaba a él y a su ritmo. Lo senté en el sofá con su manta favorita y le expliqué, con palabras sencillas, que su papá iba a luchar por él. Le dije que juntos íbamos a contar la verdad y que, pase lo que pase, yo estaría a su lado. Su mirada, mezcla de confianza y fragilidad, me dio más fuerza aún. Papá, me dijo con la claridad que a veces brotaba en él, quiero que dejes que la maestra sepa que me duele. No quiero que otros se burlen más. Fue una petición que era a la vez un mandato y un regalo. Le prometí que sería cuidadoso, que mi venganza sería para reparar, no para destrozar. La estrategia pública. Con la doctora Elena como respaldo, presentamos un dossier en la oficina central del distrito escolar. Grabaciones, testimonios de niños, fotos y sobre todo una propuesta constructiva.
implementación urgente de protocolos de atención, talleres de sensibilización para alumnos y familias, asignación de un tutor de convivencia y medidas restaurativas para los agresores. La respuesta administrativa fue, al principio, la misma que ante cualquier reclamo inconveniente. Lo estudiaremos. Pero ahora teníamos algo diferente: la presión de la verdad ordenada, el respaldo profesional y la movilización de padres. No se trataba de una queja aislada, era un proceso con respaldo técnico, mediático si fuera necesario, y con apoyo comunitario. Golpear donde duele, la reputación. No busqué humillar a los niños para escarnio público. Busqué que los adultos que facilitaban el bullying comenzaran a sentir la consecuencia social de su indiferencia. Para ello convoqué, con el permiso de la doctora Elena y de otros padres, una sesión informativa abierta en la escuela. La asistencia sería voluntaria, pero la presencia de medios locales y organizaciones civiles haría que la escuela tuviera el foco público sobre su actuación. Era una jugada arriesgada. La exposición pública podía polarizar, pero la indiferencia inicial me obligó a elevar el conflicto de lo privado a lo colectivo. Si la dirección no asumía responsabilidad, la comunidad lo haría, preparando la lección restaurativa. Sabía también que las heridas requieren reparación, no solo castigo. Así que propuse medidas concretas y restaurativas. Los bravucones y sus familias debían asistir a talleres obligatorios de empatía y derechos a hacer trabajos comunitarios en escuelas o centros que acogen a niños con discapacidad, y pedir disculpas públicas sinceras a Samuel en una ceremonia controlada y respetuosa. No acepté disculpas forzadas en el patio. Quería que fuera un proceso con acompañamiento psicológico, donde los agresores entendieran el daño y asumieran una pendiente de cambio real. La venganza, para mí, debía sembrar algo: conciencia responsable. El primer movimiento público, la mañana de la charla educativa, la escuela intentó minimizar la repercusión al principio, pero la doctora Helen habló con claridad. Definió el autismo, desmontó mitos y explicó cómo las burlas dañan el tejido emocional de un niño para siempre. Luego abrimos el espacio para testimonios. Fue doloroso y necesario. Algunos padres, al escuchar el testimonio de Samuel en su propio tempo y con su apoyo, se conmovieron hasta las lágrimas. Otros, los más reticentes, cruzaron los brazos. Al salir, el rumor ya había corrido. El barrio hablaba. En la tarde, la directora tuvo que convocar una reunión urgente con el distrito. La presión institucional subió calor. Empecé a ver el efecto. Conversaciones en casa de los agresores, movimientos incómodos en redes de padres, llamadas que antes no existían. El paso decisivo, la restauración pública. Días después, con el aval de psicólogos y la supervisión de la escuela, aceptada por presión, se organizó un acto de reconciliación. Cada niño que había agredido a Samuel debía, acompañado por sus padres, realizar una tarea pública de servicio con un centro que atiende a niños con discapacidades. Limpiar, ayudar a organizar actividades, leer juntos, y luego sostener una sesión de mediación guiada por profesionales para llegar, en tiempo y forma, a una disculpa sincera y acompañada de un plan de seguimiento. No fue fácil. Hubo resistencias, lágrimas, explicaciones torpes, pero algo cambió. La experiencia de ver de cerca lo que sus actos provocaban empezó a quebrar la frivolidad con que habían tratado a Samuel. Lo que aprendí en el proceso: no todo fue perfecto. Hubo quienes fingieron arrepentimiento. Algunos padres defendieron a sus hijos obstinadamente. Pero la estructura que montamos, evidencia, aliados, educación, consecuencias restaurativas, creó un horizonte nuevo en la escuela. Lo más importante: Samuel dejó de caminar con la mirada encorvada.
Empezó a sostener la mirada, tímida al principio, con más frecuencia. Y yo aprendí otra lección. La venganza más poderosa no es la humillación, sino la justicia pedagógica que transforma la conducta y preserva la dignidad de la víctima. Samuel había sido protegido y la comunidad, aunque a regañadientes, había comenzado a cambiar. El eco de la venganza, la primera vez que vi a los bravucones entrar en el Centro Comunitario de Integración Infantil, supe que el plan estaba funcionando. Sus pasos eran pesados, llenos de incomodidad. Ya no estaban en el terreno seguro del patio de la escuela, donde las burlas y las risas en grupo los hacían fuertes. Aquí, frente a niños que enfrentaban discapacidades mucho más complejas de las que ellos jamás podrían imaginar, su poder se deshacía. Los psicólogos les entregaron chalecos con sus nombres bordados en tela barata. Una de las actividades era acompañar a los pequeños en juegos sensoriales y dinámicas artísticas. Los vi palidecer cuando una niña con síndrome de Down los tomó de la mano y los invitó a pintar con los dedos. Fue una escena simple, pero cargada de significado. No había espacio para la burla, solo para la humanidad. El desconcierto de los padres. Los padres de los bravucones no estaban mejor. Algunos se mostraban arrogantes al inicio, convencidos de que aquello era un castigo exagerado. Pero poco a poco, la crudeza de la realidad les quebró el discurso. Vi a uno de ellos, el que se había reído antes de las burlas hacia Samuel, enmudecer cuando un niño autista de 9 años lo miró fijamente y le dijo con inocencia: ¿Tú también te ríes de mí en la escuela? No hubo respuesta, solo silencio. El tipo agachó la mirada, derrotado por la honestidad brutal de un niño que no entendía de jerarquías sociales ni de excusas adultas. Samuel recupera su espacio. Mientras tanto, Samuel comenzó a notar los cambios. Ya no era objeto de risas. Los mismos chicos que antes lo acosaban ahora evitaban cruzarse con él en los pasillos, y cuando lo hacían su silencio era distinto. Ya no era indiferencia, sino vergüenza. Lo más sorprendente ocurrió una mañana. Uno de los agresores, en plena clase de ciencias, le ofreció un lápiz a Samuel cuando éste no encontraba el suyo. Nadie lo obligó, nadie lo vio salvo yo, que observaba desde el fondo, pero ese gesto fue más poderoso que cualquier disculpa formal. Samuel, con timidez, lo aceptó. Ese fue el primer ladrillo en la reconstrucción de su confianza. La disculpa pública. El acto de disculpa llegó una semana después. Fue organizado en el salón de actos, con presencia de padres, maestros y representantes del distrito escolar. Los bravucones, uno por uno, debían leer en voz alta una carta escrita con ayuda de psicólogos. No eran palabras vacías. Se les había exigido reflexionar sobre lo que hicieron, sobre cómo se sintió Samuel y sobre lo que aprenderían de ahora en adelante. Cuando el primero de ellos terminó de leer, el silencio en la sala era absoluto. Samuel estaba sentado a mi lado, con su manta favorita entre las manos. Al escuchar la disculpa, me apretó fuerte la muñeca. Yo lo miré. Sus ojos tenían lágrimas, pero no de miedo, sino de alivio. En ese instante comprendí que la venganza ya había cumplido su propósito. No solo había corregido a quienes lo dañaron, sino que le había devuelto a mi hijo la certeza de que no estaba solo. La directora bajo presión, la directora de la escuela, que al inicio había minimizado todo, ahora se encontraba en la mira de todos los padres. Tuvo que anunciar frente al auditorio completo la implementación de un nuevo protocolo contra el bullying y la creación de un comité de inclusión. Lo hizo con la voz temblorosa, como alguien que sabía que había perdido la confianza de su comunidad. La justicia se había expandido más allá de Samuel. Ahora toda la escuela tendría mecanismos que antes no existían. El eco en la comunidad. El evento no se quedó en esas paredes.
La noticia salió en un periódico local y en redes sociales. Padres de otras escuelas comenzaron a preguntar por el modelo restaurativo que habíamos implementado. Organizaciones de defensa de los derechos de los niños se comunicaron conmigo para conocer el proceso. Lo que había nacido como mi venganza personal se transformaba en un movimiento social de conciencia. Y eso, pensé, era el castigo más poderoso para quienes alguna vez creyeron que podían reírse impunemente de la diferencia. Samuel sonríe de nuevo. La noche de la disculpa, ya en casa, Samuel se acercó a mí mientras yo guardaba los documentos del caso en una carpeta. Me abrazó fuerte, sin decir nada al inicio. Luego, con esa forma simple pero profunda con la que él hablaba, susurró: «Papá, ahora ya no tengo miedo. Ese fue el mayor premio de todos». Mi venganza había cerrado un círculo, no con destrucción, sino con transformación. La fortaleza de Samuel. El amanecer de aquel lunes parecía uno más. El sol bañaba de dorado las paredes de la casa y el aroma a café recién hecho impregnaba la cocina. Sin embargo, algo había cambiado profundamente. Samuel bajó las escaleras con una energía distinta, como si en esos días hubiera crecido años en confianza. Por primera vez en meses, se sentó a la mesa sin mirar de reojo la puerta, temiendo que lo esperara un nuevo día de burlas. Sonrió, y esa sonrisa ligera pero sincera fue el regalo más inesperado que la vida podía darme. El primer paso hacia la independencia. Durante mucho tiempo, Samuel se había refugiado en mi compañía constante. Yo lo llevaba y lo recogía de la escuela. Me aseguraba de que nunca caminara solo por los pasillos. Pero esa mañana ocurrió algo distinto. «Papá», me dijo con voz serena, «hoy quiero entrar solo al salón». Me sorprendió. No porque no estuviera preparado, sino porque él mismo estaba eligiendo enfrentar su mundo sin muletas. Lo acompañé hasta la puerta de la escuela y ahí se detuvo, respiró hondo y, con un gesto casi solemne, levantó la mano para despedirse. En ese instante supe que mi hijo estaba conquistando un terreno que antes parecía imposible, su propia libertad. Nuevas amistades. A los pocos días comenzó a traer nombres nuevos en sus conversaciones. Mateo me prestó su cuaderno. Lucía me invitó a jugar ajedrez. La maestra dijo que mis dibujos son muy buenos. Palabras simples, pero cada una era un ladrillo en la construcción de un nuevo Samuel. El bullying había sido un incendio que intentó consumirlo, pero de esas cenizas brotaba ahora un muchacho más fuerte, consciente de que su diferencia no era una debilidad, sino un puente hacia quienes tenían sensibilidad para entenderlo. Yo lo observaba desde la distancia, sin intervenir demasiado, entendiendo que la resiliencia no se enseña con discursos, sino con experiencias vividas. Los padres de los bravucones, mientras tanto, los padres de los antiguos agresores continuaban en su proceso de aprendizaje. Algunos intentaban acercarse, ofreciéndome disculpas en reuniones escolares. Yo escuchaba, asentía, pero sin otorgarles un perdón fácil. «Ustedes no tienen que disculparse conmigo», les dije una tarde. «Háganlo con Samuel y demuéstrenlo con hechos, no con palabras». Fue una línea dura, lo sé, pero necesaria. La verdadera justicia no consiste en lavar culpas rápido, sino en cambiar conductas de raíz. El regreso a la terapia. En paralelo, reforcé las terapias de Samuel, no porque lo viera débil, sino porque comprendí que la fortaleza también necesita acompañamiento. Su psicóloga, la doctora Rivas, notó el progreso inmediato. «Es increíble», me dijo en una sesión. «El niño que antes apenas podía hablar de sus miedos, ahora los enfrenta con naturalidad. Tu hijo está descubriendo que su voz también tiene poder». Esa frase quedó grabada en mí. Había luchado tanto para protegerlo que casi olvido lo esencial.
Mi hijo también tenía que aprender a protegerse a sí mismo. El eco en la escuela. Con el nuevo comité de inclusión funcionando, la escuela comenzó a transformarse. Carteles con mensajes contra el bullying aparecieron en los pasillos. Los maestros recibieron capacitaciones y hasta se organizó una feria cultural donde los niños podían mostrar sus talentos. Samuel decidió participar mostrando sus dibujos. Yo estaba nervioso, pero él, con calma sorprendente, presentó sus obras frente a todo el auditorio. Dibujos llenos de colores, con figuras geométricas que solo él entendía del todo, pero que atrapaban la mirada. Cuando terminó, hubo aplausos, aplausos sinceros, no de lástima, sino de reconocimiento. Vi cómo mi hijo, por primera vez, se inclinaba levemente en señal de agradecimiento. Ese día, supe que Samuel estaba aprendiendo que su voz, su forma de expresarse podía llenar un auditorio entero. El aprendizaje para mí, yo también estaba cambiando. Durante meses había vivido con un nudo en el estómago, lleno de rabia y deseos de revancha. Y aunque mi plan de justicia había funcionado, ahora entendía que la vida no se trataba de vencer enemigos, sino de construir un entorno más humano para mi hijo y para todos los niños como él. En ese proceso descubrí que la verdadera fuerza no está en golpear más fuerte, sino en transformar el golpe recibido en un escalón hacia algo más alto. Una promesa silenciosa. Esa noche, mientras lo arropaba antes de dormir, Samuel me dijo algo que me desarmó. Papá, ¿sabes qué? Ya no quiero que nadie me defienda. Yo puedo hacerlo. Me quedé en silencio, mirándolo con lágrimas contenidas. Ese era el sueño que jamás me había atrevido a pronunciar, que mi hijo pudiera pararse solo frente al mundo, con dignidad y valor. Le acaricié la frente y le respondí, claro que puedes, hijo, y yo siempre estaré aquí a tu lado, viéndote brillar. La excursión inesperada. La noticia llegó un jueves por la tarde. La escuela organizaría una excursión al bosque cercano. Sería la primera salida masiva del año con juegos al aire libre, caminatas y actividades en grupo. Para muchos niños era solo una aventura más, pero para Samuel representaba un desafío monumental. Estar lejos de casa, en un entorno desconocido, sin mi presencia constante. El miedo vuelve a aparecer. Cuando me lo contó, noté la mezcla de emoción y ansiedad en su rostro. ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si me pierdo? Preguntó con voz temblorosa. Me agaché hasta quedar a su altura. Lo miré a los ojos y le respondí con calma. Samuel, los valientes no son los que no sienten miedo, sino los que se atreven a dar un paso más a pesar del miedo. Tú ya diste muchos pasos. Este solo es uno nuevo. No lo convencí de inmediato, pero planté en él la semilla de la confianza. Preparativos con esperanza. Los días previos a la excursión los vivimos como si fueran un ritual. Preparamos su mochila juntos. Agua, bocadillos, una libreta para dibujar y una gorra azul que le gustaba. Cada objeto no era solo útil, sino también un símbolo de seguridad. Lo más importante fue el amuleto que decidió llevar. Un dibujo que él mismo había hecho, representándonos a los dos tomados de la mano bajo un cielo lleno de estrellas. Con esto, nunca estaré solo, me dijo. El día de la excursión, la mañana llegó. Los autobuses esperaban en la puerta de la escuela, llenos de risas y gritos. Samuel apretaba mi mano con fuerza, como si no quisiera soltarla. Tú puedes, hijo, le dije, dándole un abrazo largo. Confío en ti. Lo vi subir al autobús, con pasos vacilantes, pero al sentarse junto a Mateo, su nuevo amigo, una chispa de confianza brilló en sus ojos. El reto del bosque. Según me contaron después los maestros, la excursión fue un torbellino de emociones para Samuel. Durante la caminata,
Al principio se quedó atrás, temeroso de perderse, pero pronto descubrió que podía seguir el ritmo del grupo. En los juegos algunos niños se mostraron impacientes, pero otros, Mateo y Lucía sobre todo, lo apoyaron, animándolo a participar. Y cuando llegó la hora de dibujar en la libreta las cosas que más les habían gustado del bosque, Samuel sorprendió a todos con un paisaje lleno de detalles: árboles, pájaros, riachuelos y una figura pequeña en medio del camino, avanzando con pasos firmes. «Ese soy yo», dijo orgulloso, mostrando su obra. La prueba más dura, pero no todo fue fácil. En un momento de descuido, un grupo de niños comenzó a bromear con él, imitando su manera de hablar y su nerviosismo. Viejos fantasmas regresaron. Samuel dudó, tembló, pero esta vez no huyó. Respiró hondo, los miró y con voz firme respondió: «Si creen que soy raro, es porque no saben quién soy de verdad. Yo soy Samuel y estoy aprendiendo a ser fuerte». Los niños se quedaron callados. Algunos bajaron la mirada, avergonzados. Fue un momento breve, pero definitivo. Mi hijo acababa de defenderse por primera vez sin mi ayuda. El regreso. Cuando el autobús regresó a la escuela, Samuel bajó con una sonrisa amplia. Corrió hacia mí, se lanzó a mis brazos y dijo: «Papá, lo logré». Yo lo abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas. Sabía que en ese viaje había dado un paso gigante. Había enfrentado sus miedos, había defendido su dignidad y había descubierto que dentro de él existía una fortaleza que ni siquiera yo imaginaba. Un aprendizaje para todos. Esa excursión no solo transformó a Samuel, también los demás niños comenzaron a verlo con otros ojos. De pronto ya no era el chico raro, sino el compañero que había demostrado valentía en medio de la adversidad. Incluso los maestros lo reconocieron en la reunión final, destacando su ejemplo como inspiración para todos. Esa noche, mientras lo veía dormir, pensé en lo mucho que había cambiado todo desde aquel día oscuro de las burlas. Samuel no era un niño quebrado, era un guerrero en formación y yo tenía el privilegio de acompañarlo en esa batalla. La enfermedad que sacudió nuestro hogar, la vida, caprichosa y dura, siempre encuentra nuevas formas de probarnos. Justo cuando Samuel empezaba a florecer, a descubrir su fuerza interior, la tormenta golpeó nuestra casa. Su madre enfermó gravemente. La noticia que nos rompió una mañana, después de semanas de cansancio y dolores que ella atribuía al estrés, llegó el diagnóstico: una enfermedad crónica, agresiva y demandante. El silencio nos envolvió. Yo intenté mantener la calma, pero dentro de mí sentía que todo el terreno que habíamos ganado se tambaleaba. ¿Cómo le diría a Samuel que su madre, su ancla, estaba en peligro? Cuando lo supo, lo vi estremecerse. Por un instante pensé que se derrumbaría, pero entonces ocurrió algo inesperado. Recordó sus propias batallas. «Si yo aprendí a ser fuerte, papá, también puedo ayudar a mamá», me dijo con los ojos brillantes. Samuel, el pequeño guardián. Desde ese día, Samuel se convirtió en el guardián silencioso de su madre. Aprendió a prepararle infusiones sencillas, a alcanzarle las medicinas a la hora justa, a dibujarle soles y estrellas que pegaba en la cabecera de su cama para darle ánimo. Su transformación fue tan grande que quienes antes lo llamaban frágil, ahora lo miraban como un niño que irradiaba una fuerza que inspiraba. Una noche, mientras yo no podía contener el llanto, fue él quien se acercó, me tomó la mano y me susurró: «Papá, no llores. Tú me enseñaste que los valientes seguimos caminando, aunque duela». La familia bajo presión.
La enfermedad trajo gastos, viajes a hospitales, largas horas de espera y un cansancio que parecía devorarnos. Hubo momentos de tensión entre nosotros, reproches y silencios. Pero también hubo milagros pequeños, vecinos que nos llevaban comida, amigos que se ofrecían para cuidar a Samuel en las horas más críticas, y la comunidad escolar que organizó actividades para apoyarnos. En medio de todo eso, Samuel no retrocedió, al contrario, parecía crecer con cada día. El eclipse en nuestras vidas. Recuerdo especialmente una noche en que hubo un eclipse lunar. Samuel, mirando la luna cubierta de sombras, me dijo: «Papá, ¿ves? Aunque la luna se oscurezca, siempre vuelve a brillar. Así será con mamá». Sus palabras quedaron grabadas en mí. Esa capacidad de encontrar luz en la oscuridad era la prueba de que el niño que una vez fue quebrado por burlas, ahora se había convertido en el faro de nuestra familia. Un nuevo rol. La escuela también se dio cuenta del cambio. Sus maestros lo describían como un niño más atento, más solidario con sus compañeros. No era solo Samuel quien estaba aprendiendo a vivir con fortaleza. Ahora él enseñaba a otros. Samuel tiene una manera de animar a todos cuando están tristes, me confesó Lucía, su amiga. Es como si hubiera descubierto un secreto que los demás no sabemos. El renacer de la esperanza. Los tratamientos de su madre no fueron fáciles, pero poco a poco dieron resultados. Aunque el camino era largo, comenzamos a ver señales de mejoría. Y en cada victoria pequeña, un día sin dolor, una sonrisa recuperada, estaba el reflejo de ese niño que no se rindió y que decidió ser columna de esperanza para todos. Aquella etapa nos enseñó que las pruebas más duras no siempre llegan de afuera. A veces se originan en casa, donde creemos estar más seguros. Y sin embargo, fue allí donde Samuel demostró que su fortaleza no era una chispa pasajera, sino una llama que podía sostenernos a todos. Entre proteger a otros y cuidar de sí mismo, la vida de Samuel parecía girar alrededor del cuidado de los demás. Su madre, que seguía en recuperación, dependía de él para las pequeñas cosas del día. Yo también encontraba en su compañía la calma necesaria para seguir trabajando y luchando. Pero la escuela, ese mundo paralelo donde las reglas son distintas, le planteó un desafío inesperado. El nuevo compañero. Un día llegó al salón un niño llamado Gabriel, recién transferido de otra escuela. Desde el primer momento, Samuel notó en él la misma vulnerabilidad que alguna vez cargó en silencio. Era tímido, no entendía bien las dinámicas del grupo y pronto se convirtió en blanco de bromas crueles. Las burlas comenzaron como chistes inocentes, pero rápidamente escalaron. Esconderle los útiles, reírse de su forma de hablar, incluso empujones en el recreo. Samuel lo miraba todo y en su corazón se agitaba la memoria de su propio dolor. La disyuntiva. Esa tarde, Samuel me dijo en casa: «Papá, si defiendo a Gabriel, volverán a burlarse de mí. Pero si me quedo callado, será como si aceptara lo que me hicieron a mí». Era la primera vez que lo veía enfrentarse a un dilema así: proteger a otro o protegerse a sí mismo. El día de la decisión. El conflicto llegó a su punto más alto durante una clase de deportes. Un grupo de bravucones escondió los zapatos de Gabriel y lo obligaron a correr descalzo sobre la cancha de cemento. Todos reían, excepto Samuel, que se levantó con firmeza. «¡Basta!», gritó. «Si se meten con él, también se meten conmigo». El silencio se hizo. Nadie esperaba que el mismo niño que antes había sido víctima hablara con tanta seguridad. Los bravucones retrocedieron desconcertados. La profesora, al ver la escena, intervino de inmediato y reprendió a los agresores. El precio de la valentía.
Aquel acto de defensa no fue gratuito. Durante días los bravucones buscaron formas más sutiles de incomodar a Samuel. Comentarios, miradas, intentos de aislarlo. Pero él no se arrepintió. En casa me confesó: tengo miedo, papá, pero siento que, si no lo hubiera hecho, me odiaría a mí mismo. Yo lo abracé y le dije: ese miedo es la prueba de que fuiste valiente. El cambio en Gabriel. Gabriel, agradecido, comenzó a seguir a Samuel a todas partes. Poco a poco dejó de esconderse detrás de su timidez y empezó a participar en clases. Encontró en Samuel no solo un protector, sino un hermano del alma. Los maestros notaron también un cambio en la dinámica de la clase. Algunos de los que antes callaban frente a las burlas se sintieron inspirados por la valentía de Samuel y empezaron a intervenir. La reflexión. Esa noche, mirando al cielo, Samuel me dijo: papá, creo que la vida me puso a Gabriel en el camino para recordarme que no debo callar nunca más. Su voz tenía una convicción que me estremeció. Entendí que ya no era el mismo niño que sufría en silencio. Era un joven que había hecho de su dolor una bandera de justicia. Samuel había elegido el camino difícil, el de la valentía que protege a otros aún a riesgo de ser herido, y en ese acto se descubrió a sí mismo como un líder, alguien capaz de sembrar esperanza en quienes lo rodeaban. Cuando la familia también hiere, la fortaleza de Samuel había crecido a pasos agigantados, pero la vida, con su crudeza, se encargó de recordarnos que los golpes más duros no siempre vienen de los desconocidos, a veces vienen de los propios. La visita inesperada. Una tarde, mientras cenábamos en casa, sonó el timbre. Era Luis, mi hermano menor y tío de Samuel. Llevaba años sin aparecer. Traía consigo una sonrisa forzada y un aire de arrogancia que siempre lo caracterizó. Vengo porque necesito un lugar donde quedarme, dijo sin rodeos. Estoy en un mal momento. Aunque dudé, lo dejé entrar. La sangre, después de todo, pesa. Pero desde el inicio, Luis mostró poca sensibilidad hacia Samuel. Palabras que hieren. Al día siguiente, mientras yo trabajaba, escuché un murmullo en la sala. Era la voz de Luis, burlona. Así que tú eres el niño especial del que todos hablan. ¿No te cansas de dar lástima? Samuel guardó silencio. No respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Cuando llegué, Luis fingió que no pasaba nada. Más tarde, mi hijo me confesó: papá, ¿por qué alguien de la familia habla igual que los bravucones? Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. La batalla invisible. Decidí hablar con mi hermano, pero él se defendió. No exageres, solo bromeaba. Ese chico necesita hacerse fuerte, no vivir entre algodones. Su manera de justificar la crueldad me indignó. Comprendí que la batalla de Samuel ya no era solo contra los niños de la escuela, sino contra la falta de empatía incluso dentro del hogar. El límite. Una noche escuché a Samuel alzar la voz, cosa poco común en él. No soy tu burla, ma, le gritó a Luis. No necesito que me quieras, pero exijo respeto. El silencio posterior fue atronador. Luis, sorprendido, no respondió. Yo intervine de inmediato. Si no puedes tratarlo con dignidad, esta casa no es para ti. Luis se marchó al día siguiente, resentido. El aprendizaje oculto. Aquella experiencia dejó huellas. Samuel, aunque dolido, me dijo con serenidad: papá, ahora entiendo que no todos los que dicen ser familia lo son de verdad. La familia de verdad es la que cuida. Esa frase, salida de un niño que había soportado tanto, me enseñó más que cualquier libro. La resiliencia que inspira. Pese a la herida emocional, Samuel no se derrumbó. Todo lo contrario, llevó esa experiencia ya a la escuela,
donde habló con su grupo sobre la importancia de que la familia y los amigos no se definieran por la sangre, sino por los actos. Muchos niños lo escucharon con atención. Algunos incluso compartieron historias similares de parientes que los habían hecho sentir menos. Fue un momento de catarsis colectiva que unió al grupo. Reflexión final del capítulo. Ese episodio me hizo comprender que la fortaleza de Samuel no se construía solo en oposición a los enemigos externos. También se forjaba enfrentando decepciones cercanas, incluso aquellas que desgarran el corazón. Samuel ya no era solo un niño que aprendía a defenderse, era un maestro silencioso que enseñaba a otros a distinguir entre quienes suman y quienes restan en la vida. La venganza que no fue odio, sino justicia. El dolor de Samuel se había transformado en fuerza, lo que comenzó como lágrimas de impotencia frente a las burlas de los bravucones terminó por convertirse en un ejemplo que marcaría a toda la escuela y a la ciudad. El torneo inesperado. Ese año se organizó un torneo escolar de talentos. Cada grupo debía presentar una obra que reflejara valores importantes para la comunidad. El director quería unir a los estudiantes después de tantos conflictos internos. Cuando los profesores propusieron que Samuel dirigiera el proyecto de su clase, muchos dudaron. ¿Él? Se burló uno de los bravucones, Sergio, si apenas puede mirarnos a los ojos. Pero Samuel, con la voz firme que había ido cultivando, respondió, sí, yo, y les prometo que vamos a ganar. El plan de Samuel. Durante semanas, Samuel trabajó en silencio. Su propuesta era una obra teatral llamada El Muro Invisible, en la que cada personaje representaba prejuicios, miedos y burlas que dividen a las personas. El mensaje era simple, pero poderoso. El muro solo podía derrumbarse con empatía y respeto. Los mismos bravucones fueron invitados a participar. Al principio se negaron, pero la presión del grupo los obligó a ceder. Samuel les asignó papeles claves. Serían los que construyeran el muro y también los que lo derribaran al final. El día de la presentación, el auditorio estaba lleno de padres, maestros y alumnos. Yo estaba en primera fila, con el corazón latiendo como nunca. La obra comenzó. Samuel apareció en escena, interpretando a un niño al que la sociedad miraba con desdén. Cada piedra que los actores ponían en el muro era una burla, raro, inútil, diferente. El público guardaba un silencio solemne. De pronto llegó el clímax. Samuel, de pie frente al muro, gritó con una fuerza que erizó la piel de todos. No soy un error, soy una persona y merezco respeto. Los bravucones, siguiendo el guión, comenzaron a derribar las piedras del muro, uno a uno, pero lo que nadie esperaba era que lo hicieran llorando de verdad. El teatro se llenó de sollozos. La ovación. Cuando la obra terminó, el auditorio estalló en una ovación de pie. Los padres lloraban, los maestros aplaudían sin parar y los mismos bravucones abrazaban a Samuel con lágrimas en los ojos. Lo sentimos, Samuel, dijeron, con voz entrecortada. Nunca entendimos cuánto dolían nuestras palabras. La venganza diferente. Esa fue la venganza legendaria de Samuel. No destruir a sus enemigos, sino transformarlos. No devolvió odio, sino que les enseñó a ver el mundo con otros ojos. El director de la escuela, emocionado, declaró que desde ese día la institución tendría un programa especial de inclusión para niños con necesidades diferentes, inspirado en la fuerza de Samuel. El eco en la comunidad. La historia no se quedó en la escuela. Un periódico local publicó un artículo titulado El niño que derribó muros de prejuicio con una obra escolar. Pronto, Samuel fue invitado a dar charlas en otras instituciones.
La gente lo escuchaba con respeto, asombrada de cómo un niño que había sido víctima se convirtió en líder. Reflexión final. Ese día comprendí que la venganza más poderosa no es la que destruye, sino la que cambia corazones. Samuel no solo ganó el respeto que siempre mereció, se convirtió en un faro de esperanza para quienes alguna vez fueron silenciados. Y yo, como padre, aprendí que la verdadera grandeza de un ser humano no se mide por lo que logra para sí mismo, sino por lo que logra inspirar en los demás. Samuel nunca fue la víctima de la historia. Samuel siempre fue, y será, el héroe que transformó su dolor en justicia legendaria.